Hola, cordial saludo. Mi nombre es Yulisa Pulido y junto con mis compañeros del campus venimos a hablarles sobre la difusión y transferencia de masa en la industria de alimentos del curso Transferencia de Masa del programa de Ingeniería de Alimentos. Bueno, presentamos la tabla de contenido, la cual tiene los temas que se van a abordar a lo largo de este video. Ellos son transferencia de masa, que contendrá definición y explicación del concepto, significado matemático y físico, y al menos un problema sencillo y resuelto. Por otro lado, tendremos el coeficiente de transferencia de masa, que tendrá definición y significado físico, factores que afectan su magnitud, ejemplos prácticos y por último el uso de herramientas de IA. Bueno, ahora vamos a estar hablando sobre la definición y explicación del concepto de transferencia de masa. La transferencia de masa es el fenómeno mediante el cual una sustancia se mueve de una región a otra, debido a la existencia de una diferencia de concentración. Es decir, cuando existe una zona con mayor concentración de una sustancia y otra con menor concentración, la materia tiende a desplazarse hasta que alcanza el equilibrio. Este fenómeno ocurre principalmente por tres mecanismos: difusión molecular, convección y migración. Un pequeño ejemplo de este puede ser que cuando colocamos una gota de colorante en agua, el color se dispersa poco a poco, sin necesidad de agitar. Esto ocurre porque las moléculas se mueven desde la zona donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas, como se muestra en la imagen. Bueno, por otro lado, en la industria de los alimentos, la transferencia de masa es clave en procesos como secado, extracción, osmosis, refrigeración y fermentación. Bueno, ahora estaremos hablando sobre la ley de Fick, el significado matemático y físico. La ley de Fick fue propuesta por el científico alemán Adolf Fick en 1855 y describe matemáticamente el proceso de difusión. La expresión matemática es la siguiente, donde J es el flujo de masa, D coeficiente de difusión, dc y dx gradiente de concentración. El significado físico es el siguiente. Físicamente, la ley del Fick nos dice que la materia se mueve espontáneamente desde donde hay más concentración hacia donde hay menos. Cuanto mayor sea la diferencia de concentración, mayor será el flujo. El coeficiente de difusión depende de la temperatura, naturaleza del medio y tamaño de las moléculas. El problema es de difusión de sal en una pieza de carne. Durante el secado de sal, la sal penetra por difusión desde la superficie hacia el interior. Se tiene una pieza de carne donde la concentración de sal en la superficie es C1 igual a 12 kilogramos por metro cúbico. La concentración de sal a 2 centímetros de profundidad es C2 igual a 4 kilogramos por metro cúbico. El espesor considerado es delta de X igual a 2 centímetros igual a 0.02 metros. Y el coeficiente de difusión de la sal en la carne es D igual a 1.2 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre centímetros. Aplicamos la primera ley de Fick, donde aproximaba el gradiente como dc dividido en dx igual a c sub 2 menos c sub 1 dividido en delta de x. Paso 2, sustituimos los valores, que sería 4 menos 12 dividido en 0.02. Realizamos la operación, nos daría menos 8 dividido en 0.02 y como resultado tenemos 400 kilogramos por metro a la 4. Finalmente multiplicamos el coeficiente de fusión 1.2 por 10 a la menos 9 por el gradiente de concentración menos 400
Al resolver, obtenemos un flujo de 4,8 por 10 a la menos 7 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Entonces tenemos que el resultado es positivo, ya que indica que la sal se está difundiendo hacia el interior del producto, es decir, hacia la carne. Interpretación física, tenemos que primero el flujo es positivo, lo que indica que la sal se mueve desde la superficie hacia el interior. Tenemos que la magnitud es pequeña porque el coeficiente de difusión en sólidos como la carne es bajo. Tenemos que si aumentara la diferencia de concentración, el flujo sería mayor. Si la temperatura aumentara, el coeficiente aumentaría y la difusión sería más rápida. La interpretación del proceso alimentario, esto explica por qué el salado es un proceso lento. Las mezclas más gruesas tardan más en salarse. Se usa la inyección de salmuera en la industria para acelerar el proceso, reduciendo la distancia de difusión. Coeficiente de transferencia de masa. El coeficiente de transferencia de masa es una constante que relaciona el flujo de masa que se transfiere entre dos fases o dentro de una fase, con la fuerza impulsora de concentración que provoca esa transferencia. Se expresa generalmente como J igual a K por C1 menos C2. Buenas tardes, compañeros y tutores. Mi nombre es Naile Barón y les voy a explicar pues ya la última parte de la presentación. El significado físico de la transferencia de masa, pues podemos decir que el coeficiente K representa qué tan fácil, qué tan rápido una sustancia se mueve o se transfiere de un lugar a otro o de una fase a otra. Por ejemplo, un líquido o un gas. En términos simples, este coeficiente nos indica la velocidad de la transparencia. Si el valor de K es grande, significa que la sustancia se transfiere rápidamente. En cambio, si el valor de K es pequeño, la transferencia ocurre más lentamente. Factores que afectan la magnitud del coeficiente de transferencia de masa. Se puede decir que el coeficiente de transferencia de masa no depende únicamente de las sustancias, sino también de las condiciones del sistema donde ocurre la transparencia. A diferencia del coeficiente de difusión, que es una propiedad molecular propia de cada sustancia. El valor de K cambia según las condiciones físicas y operativas del proceso. Esto significa que factores como la velocidad del fluido, la temperatura, la turbulencia o el área del contacto entre las fases puede hacer que la transferencia de masa sea más rápida o más lenta. Por lo anterior, es decir que el coeficiente K no es constante, sino que varía, depende de cómo se está llevando a cabo el proceso. También tenemos por acá los factores que afectan el coeficiente, que son la temperatura, la velocidad del fluido, la viscosidad, la geometría del equipo, el área del contacto, el tipo de alimento. Por un ejemplo, el sacado a mayor velocidad del aire es mayor transferencia de masa. También tenemos las aplicaciones en la industria de alimentos. La transferencia de masa se aplica en muchos procesos. Primeramente tenemos los secados industriales, donde se elimina la humedad de los alimentos, como en el caso de frutas deshidratadas o la producción de leche en polvo. También se utilizan en torres de absorción, que permiten eliminar gases no deseados durante algunos procesos industriales. En otras aplicaciones también importantes son los empaques activos, que ayudan a controlar la entrada y salida de sustancias como el oxígeno, lo que permite conservar mejor los alimentos. Y finalmente, en los procesos de salmuera, que la transferencia de masa permite que la sal penetre en los alimentos, optimizando el tiempo de curado y la mejora de su conservación. Estas aplicaciones muestran cómo la transferencia de masa es fundamental para mejorar la conservación, calidad y eficiencia en la producción de alimentos. Funcionamiento de un secador de túnel de aire. Un secador de túnel de aire es un equipo ampliamente utilizado en la ingeniería de alimentos para eliminar humedad de productos como frutas, vegetales, granos o pasta mediante aire caliente en movimiento. ¿Cómo funciona un secador de túnel? Principalmente tenemos la entrada del producto por bandas transportadoras. Segundo, el flujo de aire caliente, el cual
se recircula por toda la zona del túnel. Tercero, transferencia del calor. Como está recirculando, este se transfiere a los alimentos que van sobre la banda. Cuarto, evaporación del agua. Mediante el calor controlado que tiene el túnel, este genera que el producto se seque o evapore su agua en su interior. 5. Salida del producto seco. Ya al finalizar el túnel, el producto sale del proceso ya deshidratado o seco, sin ninguna humedad. En la siguiente imagen podemos identificar un proceso de un túnel de secado, el cual se puede evidenciar las etapas que en ella refleja: la entrada del aire, la entrada del producto, las placas y así su proceso también de salida del aire y la salida del producto. ¿Qué ocurre durante este proceso? Lo que ocurre durante el secado es: el aire caliente pasa sobre la superficie de la fruta. 2. El agua de la superficie se evapora rápidamente. 3. Se crea un gradiente de concentración de humedad entre el interior del alimento, la superficie del alimento y el aire de secado. Cuarto, el agua del interior migra hacia la superficie para seguir evaporándose. Este fenómeno está controlado por el coeficiente de transferencia de masa. Acá podemos ver también la importancia de transferencia de masa en ingeniería en alimentos. Tenemos que en la ingeniería de alimentos la transferencia de masa es muy importante porque permite mejorar y controlar muchos procesos industriales. Primero, permite diseñar procesos eficientes, ya que al conocer cómo se transfieren las sustancias se pueden crear equipos y métodos que funcionen mejor. También tenemos que se optimizan los tiempos de producción porque se puede calcular cuánto tiempo necesita un proceso como el secado o la evaporación. También además contribuye a la mejor calidad del producto, ya que permite controlar factores como la humedad, la concentración o la composición del alimento. Y finalmente ayuda a garantizar la seguridad y inocuidad de los alimentos, asegurando que los productos se procesen correctamente y sean seguros para el consumo. Por eso la transparencia de masa es un concepto clave para lograr procesos eficientes, productos de calidad y alimentos seguros.